Hola, hola, ¿me escuchan? Bien. Seguimos con metodología, la encuesta, noción e importancia, tipos de preguntas, reglas para la formulación. La otra vez me estaban preguntando por el trabajo práctico. El trabajo práctico es armar una encuesta y armar una entrevista, teniendo en cuenta el tema de la tesis. O sea, la encuesta a potenciales clientes, la entrevista va a ser a alguien relacionado al tema, alguien que conozca el rubro, pero no se responde, no se hace. Vamos a aprovechar que el programa de la tesis no pide, entonces lo que van a hacer es hacer el formato para la encuesta, el formato para la entrevista, que va a ser estructurada, vamos a ir estudiando los tipos de encuestas, los tipos de entrevistas y todas van a ser estructuradas, que tienen un guión, y eso nomás se entrega, la estructura. No tiene que estar respondido, no hacemos este año los gráficos, tortas, barras, nada de eso. Estas encuestas y entrevistas en blanco, ustedes pueden poner en sus anexos de sus tesis y pueden decir que se basaron en eso. Acuérdense nomás que en ningún lugar del programa piden que desarrollen, en caso que después en la defensa se le diga y qué resultaron de esto y que ustedes van a decir que aprendieron a hacer, que hicieron, que los resultados fueron positivos, pero que no pide en el programa, que yo les dije que no pongan o algo así. No sé si me explico. Pero la encuesta y la entrevista vacía, el formato que me están entregando ahora, una vez que yo le corrijo, le doy el ok, ya se van a poner. Y es el mismo, si hacen en grupo, todos me tienen que entregar. Yo ya sé que va a ser lo mismo, pero todos los integrantes me tienen que entregar por separado porque se califica individual. Yo cuando vea ya voy a saber que son del mismo grupo y que tienen las mismas respuestas. Bien, demasiado poco están. Denme un segundo. Seguimos. Vamos a seguir. No, estamos pocos. Quiero esperar un segundo, pero vamos a continuar. Bien, vamos a irnos por el concepto. La investigación, o sea, la encuesta es una investigación que se hace sobre una muestra, sobre un grupo de personas. Ese grupo de personas, esa muestra, tiene que tener que ver con el tema que nos interesa. Si nosotros vamos a investigar sobre la situación de la educación virtual en época de pandemia, podemos hacer esta encuesta a alumnos y a padres, a docentes y a directivos, pero no vamos a hacerle la encuesta a doctores o a empresarios. Nos interesa la opinión de la gente que está involucrada. La misma cosa pasa cuando hacemos esto para empresas. Tenemos que encuestar a posibles clientes. Si vamos a vender ropa deportiva, tiene que ser a ese segmento, a esa edad que hace deporte, o si va a ser para fútbol, sería más, tiramos más a prendas masculinas, ¿verdad? Entonces, siempre apuntando en la dirección de nuestro producto o del servicio que vamos a brindar. Entonces decimos que la encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa, representativa. Y también podemos decir que lleva, o sea, se puede hacer en contextos de la vida cotidiana. Un ratito.
Bien, disculpen. Entonces nosotros podemos decir que la encuesta es una de las técnicas que más se utiliza en todos los niveles, en todos los campos. Si ustedes se dan cuenta, es tan económico. Si es que van a hacer una encuesta a personas, vamos a poner a sus compañeros, si era época de clases normales, se hace una fotocopia de 200 guaraníes, ya está. Se hace un instrumento, se hace la fotocopia y ya está. Y ahora, con el tema virtual, se usa herramientas como Forms de Google y tranquilamente se puede sin ningún costo desde la comodidad de la casa uno puede sacar, obtener datos importantes. En ese sentido, es demasiado útil, demasiado válido el uso de encuestas. Podemos decir que tiene ventajas y que tiene desventajas. Incluso ya hablamos de eso en otro capítulo. Tiene ventajas porque a cualquier grupo de población, hasta a niños pequeños, se le puede hacer preguntas tipo encuestas. Es aplicable a cualquier grupo de población y permite recuperar información sobre hechos pasados de los encuestados, permite estructurar esos datos. Nosotros tenemos respuesta, pero esa respuesta nosotros podemos pasar tranquilamente a números, nosotros podemos cuantificar. Con una entrevista nosotros no podemos cuantificar eso. Nosotros con una encuesta tranquilamente podemos pasar a números los datos que obtuvimos. Permite obtener mucha información en poco tiempo, porque una encuesta es rapidísima para hacer. Como le dije, con un link de Forms podemos hacer una encuesta en 5 minutos y repartiendo una hoja o 2 hojas de formulario también en un ratito se hace. Desventaja. Por ejemplo, no permite un análisis profundo de esas respuestas, ¿verdad? Las respuestas normalmente nosotros hacemos sí y no. Procuramos usar preguntas cerradas, de respuestas cerradas, sí, no, a veces, tal vez. Entonces no obtenemos mucho análisis. Las respuestas no son muy ricas, ¿verdad? Pero para eso estaría ya una entrevista a otras personas, o puede ser entrevista a potenciales clientes si es que lo que nosotros buscamos son datos más ricos, podemos decir, ¿verdad? Otro tema con la encuesta. Hay gente que no quiere, o sea, tiene miedo de dar sus datos. A veces optamos por hacer las encuestas entonces anónimas. También hay gente que cree que nosotros queremos escuchar ciertas respuestas, entonces nosotros respondemos lo que creemos que ellos quieren saber. Se suelen hacer encuestas, por ejemplo, de tipo políticas. Entonces yo respondo a ese grupo lo que quiere escuchar. Y en el otro grupo le respondo lo que quiere escuchar, por ejemplo, ¿verdad? En algunos casos, entonces puede ser que no sea objetiva, que no sean objetivas las respuestas. Y también convengamos que hay gente que le gusta jugar, que contesta cualquier cosa, que no se pone serio a la hora de hacer una encuesta. Eso también hay. Y eso le digo ahora con el tema de los exámenes. Los links de forno de exámenes le pasamos a los alumnos y responden cualquier cosa, inventan otro nombre, inventan un número de cédula. Se avivan porque piensan que si entran así, van a mirar toditas las preguntas con la respuesta y después van a volver a entrar con su cédula real. Pero hay forma de evitar también. Bien, los tipos de preguntas, según cómo sea la respuesta, según la contestación que admiten, hay reglas para formular las preguntas. Los tipos de preguntas pueden ser de respuesta directa y de respuesta indirecta. De respuesta directa quiere decir que no hay un encuestador que esté leyendo las preguntas directamente, uno anota sus respuestas, ya está. Uno tiene instrucciones específicas y ya está. Hay encuestas demasiado sencillas que ni siquiera requieren instrucciones. De respuestas indirectas, la formulación de las preguntas la realiza un encuestador, que es el que anota las respuestas.
encuestas telefónicas, que son muy económicas, las encuestas por forms o por links, que ahora están muy de moda y que cada vez se usan más. Según la contestación también. Las preguntas abiertas, la pregunta se hace sin ninguna categoría de respuesta y entonces uno lanza una pregunta de, por ejemplo, si abrimos una heladería, ¿qué sabores de helado te gustaría más? Así nomás, y no le ponemos opciones. Y la persona empieza, y a mí me gusta mucho americana, pero la verdad que yo quiero con galletita y me gusta dulce de leche, pero no, ese común me gusta el que tiene un poco de chocolate. O sea, dejamos que la persona se explaye. Imagínense esto en otro tipo de pregunta, nosotros necesitamos datos precisos. Entonces, las preguntas de respuesta abierta no nos sirven mucho para las encuestas. Las preguntas cerradas se formulan, o sea, tienen respuestas limitadas. Es sí, no, a veces, eh, sí, no, a veces se puede poner no sé, solamente sí y no. Y son las que más usamos para hacer las encuestas. Y es mucho más fácil sacar números de esas respuestas. Y de 10 personas, 7 dijeron que sí, 3 dijeron que no. Entonces, podemos deducir que el 70% de los encuestados dijo que sí y que el 30% dijo que no. Así sencillo, se puede sacar números, se pueden cuantificar, se pueden hacer deducciones. Según la contestación que admiten, también pueden ser dicotómicas. Dos categorías de respuestas. Sí, no, a veces no sabe, no responde. Esos serían los tipos de respuestas. No hay que abusar de ellas en un cuestionario y solo se usa para temas muy concretos. Es muy sencillo colocar a la población en un sentido u otro. Estas son las que más usamos. Son más sencillas, pero como dice acá, no hay que abusar de ellas, dice, ¿verdad? Pero de hecho que nosotros cuando hacemos nuestra encuesta para un producto específico, yo les digo, hagan pocas preguntas, pero pocas preguntas válidas que le van a servir 6 preguntas, 7 preguntas, 8 preguntas. Que yo me desespero porque yo veo en los colegios, por ejemplo, los profesores le piden a los alumnos cuando hacen su proyecto que hagan 12 preguntas, 20 preguntas, 25 preguntas. Dios mío, una locura es. Y el tema de la cantidad de población que vas a encuestar también. No necesitas encuestar a 200 personas, necesitas 20 personas, pero que sean del segmento correcto. También eso le pasa a los alumnos, se les desespera, se le dice, no más, no, 30 personas más, no, más personas, no, no funciona así. Tiene que ser un segmento o una categoría de persona específica que te va a dar datos válidos para ese producto, para ese tema que está investigando. Entonces, con 6 preguntas, con 20 encuestados, ya tenés los datos que querés. No se confundan, a veces menos es más, también puede ser para esto. Tenemos categorizadas, cuando nosotros tenemos categorizadas, son las que nosotros usamos en categoría de respuesta. Por ejemplo, cuando uno elige el mismo ejemplo de los sabores de helado, pero se pone de entre estos sabores, marca tu favorito, solo de entre esos y solo uno, por ejemplo. Entonces, vainilla, chocolate. Y, por ejemplo, el tema de estado civil, casado, soltero, divorciado, separado, viudo, por ejemplo. También puede haber respuestas semicerradas, donde uno puede elegir 2 respuestas como máximo. Eso también puede ser, mismo ejemplo de helados. Entonces, entre estos sabores, marca tus 2 sabores favoritos, por ejemplo. De valoración se establece una escala de intensidad de mayor a menor o al revés, y puede ser de diversos tipos. Por ejemplo, Tigo o llamativo, hacer un reclamo si ya te llega una encuesta y vos respondes, evaluando del 0 al 10, donde 0 es lo peor y 10 es lo mejor. Entonces te dice, ¿cómo fue atendido en esta llamada? Y vos del 0 a 10.
Recomendaría el uso de esta línea del 0 al 10, ¿verdad? También puede ser satisfacción excelente, bueno, normal, regular, malo, pésimo. También puede ser las escalas que nosotros usamos, similares a las de colegio, facultad, excelente, muy bueno, bueno, aceptable, ¿verdad? Puede ser por nivel de importancia también, muy importante, poco importante, nada importante. Entonces puede ser del 1 al 5, donde 1 es lo peor y 5 es lo mejor, puede ser al revés también. Reglas para formular preguntas. Primero que nada tenemos una imagen en el material, ustedes pueden fijarse. Tenemos un cuadro donde dice pasos para crear una encuesta. Esto no está en la teoría escrito, pero en este cuadro resume todo cómo uno va a crear una encuesta. Primero, definir el propósito. ¿Para qué vamos a crear una encuesta? Para crear una cartera de clientes, para saber qué producto lanzar, para saber qué sabores se va a gustar más de tal producto. Segundo, identificar al grupo objetivo. Esto es lo que le digo. No me va a servir de nada encuestar a 3.000 personas, de los cuales solamente 500 son del mercado objetivo que nosotros apuntamos. Mejor encuestar a esos 500 o encuestar a 50 de esos 500 y de eso yo ya puedo extrapolar esa respuesta y tener datos interesantes, datos ricos de los que podamos sacar buena información. Entonces yo tengo que identificar al grupo objetivo, a un target específico. Llegar a tu grupo objetivo de la mejor manera posible. Y esto se refiere a llegar conversando, a llegar a través de un grupo de WhatsApp, a darme a conocer a esos grupos, a pedir la ayuda, a enviar las copias para la encuesta. Desglosa el propósito y limita el alcance. Tenemos que identificar bien para qué nosotros vamos a hacer la encuesta y qué datos vamos a sacar, qué alcance va a tener esos datos, qué alcance van a tener esas respuestas. Elige bien qué preguntas hacer. Entonces, tenemos que ir puliendo, tenemos que ir sorteando preguntas, tenemos que ir eligiendo las preguntas. Como le dije, menos puede ser más. No necesitamos hacer 20 preguntas. Haz una encuesta piloto y realiza los cambios necesarios. Esto hacíamos siempre en los años anteriores cuando incluía las encuestas. Yo le hacía hacer las preguntas hasta un punto y teníamos que filtrar y teníamos que elegir. Ah, y otra cosa importante, el orden de las preguntas también importa, también vale. Tenemos que ir de lo general a lo particular. Le doy un ejemplo así gracioso, simpático, entre broma y en serio. Si yo voy a poner entonces el mismo ejemplo de la heladería, primero le voy a preguntar, ¿usted come? Usted toma helado. Después me voy a ir llegando a lo que yo quiero, que es, ¿usted estaría dispuesto a probar unos nuevos sabores de helado? ¿O usted estaría dispuesto a conocer una nueva heladería en su barrio? O sea, yo me voy de lo general. Pregunto, primero lo consume helado. Ahí si me dice, no, ya fui, ya, chao, un placer, no me interesa. ¿Entienden? Entonces yo también tengo que seleccionar el orden de mis preguntas. Yo no puedo empezar, ¿qué sabor de helado le gusta? Tal sabor. ¿Estaría dispuesto a probar? Puede ser, a veces, no sé. Y después, último, ¿usted consume helado? No. ¿Y por qué me está respondiendo? No, yo te estoy ayudando, hermano. O sea, tenemos que saber poner el orden de las preguntas. Eso tiene que tener una lógica y vamos de lo general a lo particular. Reglas para la formulación de preguntas. Primera regla, los cuestionarios no deben ser muy largos. Es decir, pocas preguntas. Ojo, pocas preguntas, pero tienen que ser objetivas. Segunda regla, las preguntas deben ser redactadas de forma sencilla, usando términos que no sean muy técnicos. No podemos confundir a las personas. Em, ¿Cómo podemos decir? Nosotros tenemos que adaptarnos
el segmento al cual apuntamos. Obviamente que si yo voy a hacer una encuesta para, vamos a suponer que voy a hacer una encuesta para instrumentos médicos o instrumentos odontológicos. Claro que sí voy a usar términos técnicos, pero obviamente que mi encuesta va a ser solo para médicos, solo para odontólogos. Me explico y voy a hablar en el idioma con los términos técnicos de ellos. Pero si yo voy a hacer una encuesta sobre ropa, yo voy a preguntar sobre la comodidad, sobre la calidad, no le voy a preguntar si tal tipo de tela, sea, con el nombre técnico de la tela, si le gusta o no, tampoco le voy a preguntar si le gustaría que se cosa con tal tipo de máquina y le pongo el nombre técnico. Me explico, ¿verdad? Preguntas acorde a mi mercado, preguntas sencillas o en el idioma técnico o en el idioma simple que entiendan mis posibles clientes. Regla 3: las preguntas nunca deben sugerir una respuesta, incitando a responder en un sentido. ¿Usted no creería que sería conveniente? Esa es una pregunta sesgada. ¿Usted no creería que sería bueno que nosotros pongamos un restaurante en tal zona? O sea, prácticamente yo le estoy induciendo a la respuesta. No se puede hacer así. Regla 4: cada pregunta debe tener una sola idea ir referido a una sola cosa. En una pregunta yo tengo que preguntar una sola idea. Yo no puedo preguntar entonces, ¿qué sabor de helado le gusta más y le gustaría agregarle otros, cómo se le pone a veces caramelo y esas cosas? Y la respuesta es sí y no, pero había sido que la persona quiere responder qué sabor le gusta, pero no quiere agregarle otras cosas. Me explico, una pregunta, un tema. Estoy dando así ejemplos tontos, pero es como para que puedan identificar de lo que estoy hablando. Lo, quiero que sea lo más entendible posible, porque además pocos grupos, o sea, pocas personas recién me están entregando esta tarea. Regla 5: todas las preguntas de que traten un mismo tema deben ir juntas en un cuestionario. Se llama en forma de batería de más fácil a más difícil. Si yo voy a hablar, vamos a suponer que voy a hacer una encuesta más larga con el tema siempre heladería. En un apartado solamente voy a hablar de sabores. Va a haber 2, 3, 4 preguntas, solo sabores. En otro apartado voy a hablar de las condiciones de local, todo lo que sea local, clima, luz, ambientación, todo local. En otro apartado voy a hablar de higiene, todo lo que sea la higiene del local, la higiene de los insumos, la higiene del producto en sí. Me explico, ¿verdad? Entonces tengo que hacer por apartados y eso se llama batería, por batería. Y se empieza de la pregunta más fácil y se va a la pregunta más difícil, por temas. Regla número 6: evitar preguntas que tengan carga emocional, por ejemplo, cultural. Entonces, yo no puedo hacer, a menos que sea una encuesta direccionada por un partido político, yo no puedo preguntar, ¿verdad? No, no puedo tocar, si yo voy a hablar de un negocio de ropa, yo no puedo preguntar, aunque sea para darle un regalo, no puedo estar preguntando qué club es, qué partido político es. Me explico. Después, acá nos da otro ejemplo, ¿verdad? ¿Es usted feliz en su matrimonio? Dice, son preguntas con mucha carga emocional. Regla 7: evitar preguntas en las que una de las respuestas vaya unida a algo tan deseable que difícilmente uno se pueda negar. Y le doy un ejemplo. Dice, ¿qué tipo de contrato con el fin de que se mejore el empleo introduciría usted? Entonces la última parte sobra. ¿Qué tipo de contrato cree usted que es más conveniente? Eso nomás tendría que decir.
Regla número 8. En la redacción de las preguntas se debe evitar la deformación conservadora, tendencia a las personas a responder sí, dice, ¿verdad? Una pregunta recibe más adhesiones cuando está redactada para responder sí que para responder no, pero no debería ser así. Hay que hacer preguntas objetivas. Por ejemplo, dice, ¿cree usted que el gobierno tendría que haber pactado con los sindicatos la reciente reforma de los contratos? Después, otro ejemplo, ¿cree usted que el gobierno ha tenido razón al implantar la reciente reforma de los contratos laborales sin pactar con los sindicatos? Bien, la primera pregunta, el sí no es favorable. Es una pregunta bien redactada. ¿Cree usted que el gobierno tendría que haber pactado con los sindicatos la reciente reforma de los contratos laborales? ¿Sí o no? La segunda pregunta, ¿cree usted que el gobierno ha tenido razón al implantar la reciente reforma de contratos laborales sin pactar con los sindicatos? Obviamente que si yo soy de los trabajadores, mi respuesta obvia siempre va a ser no. Esa pregunta ya tira hacia una respuesta. No se nota mucho la diferencia entre una pregunta u otra, no se nota mucho, pero es un arte esto de saber redactar. Regla 9, evitar en las preguntas hacer referencia a cualquier personalidad pública, porque dependiendo de su prestigio, en ese momento se responderá de una manera u otra. Por ejemplo, el día de hoy es un día un poco delicado, ¿verdad? Algunos van a decir, sí, era feliz, no sabía, me gusta, y eso, otros sí que van a hablar peste. Así que es muy delicado, no deberíamos tocar esa clase de temas, ¿verdad? Regla 10. Las preguntas sobre temas escabrosos deben hacerse de forma indirecta o bien amortiguada. O sea, cuando vamos a usar temas delicados, las preguntas tienen que ser suaves, bien amortizadas, bien tranquilas. Regla 11. Evitar determinados problemas que pueden surgir por el orden de las preguntas. Esos problemas pueden ser, atiendan bien, efecto halo se produce cuando se colocan juntas dos preguntas y la respuesta una influye ya sobre la otra. Por ejemplo, efecto resalte. Se produce cuando colocamos juntas dos preguntas que se refieren a unas actitudes y otro comportamiento. ¿Ve bien el consumo de droga? Y al lado una pregunta, ¿y usted consume droga? O sea, no tiene mucho sentido y son temas delicados. Entonces hay que atender muy bien el orden de las preguntas también. Bien, vamos a seguir ahora, vamos a hablar acerca de la entrevista. ¿Hasta dónde llegamos? No se preocupen, si no avanzamos mucho. Igual, yo le dije que me pidan ayuda igual para hacer su trabajo práctico. Eso sí, las pocas personas que entregaron están entregando súper bien. Y como le dije, eso es grupal, así que quiero que me entreguen de forma individual, cada uno tiene que tener, pero obviamente que va a ser repetido con un integrante de su grupo. Cada uno entrega de forma individual, pero es el mismo trabajo que tienen los otros integrantes de su grupo. O sea, uno hace, le pasa a los compañeros y entregan. Definitivamente con todas las tareas lo están haciendo eso. Uno hace, le pasa a los compañeros y entregan. Eso trabajo grupal. Pero bueno, igual estamos en un tiempo especial que no podemos controlar todo eso. Bien, la entrevista, noción e importancia. La interacción social para la entrevista, ventaja de la entrevista, condiciones de la entrevista, preparación y ejecución. Vamos a empezar con la entrevista hasta donde lleguemos, porque se acaba nuestro tiempo. Cuando hablamos de entrevista, estamos hablando de obtener información mediante una conversación de naturaleza profesional. Nosotros hablamos de entrevista y estamos hablando de una conversación, podemos decir, similar a un programa de radio, una conversación similar a una entrevista periodística, y tiene ciertas características. Las entrevistas, por ejemplo, pueden ser cerradas,
Cuando nosotros hablamos de entrevistas cerradas, hablamos de tipo encuestas que se responden con sí y no. Lo que pasa es que estas preguntas cerradas aplican mejor para encuestas y no tanto para entrevistas. Igual, se pueden hacer igual y esperar, o sea, sí y no como respuesta, pero para eso nosotros tenemos que guiar o avisarle ya a nuestro entrevistado. Entonces, la entrevista cerrada se responde con sí y no, pero no es la más correcta o no es la más indicada. Esto usamos más en encuesta, no es más apropiada para entrevista. La entrevista abierta es demasiado riesgosa también. ¿Por qué? Porque no está guiada y cuando no está guiada la persona habla, 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 habla. No hay un guión, entonces saca temas, habla de cosas personales, habla de cosas, a veces no toca el tema que a nosotros nos interesa, entonces puede ser incómodo, puede que no sea muy apropiado también. Se parece más a una charla casual, pero imagínense si es en televisión, por ejemplo, el tiempo de aire es carísimo. Y si es para un trabajo práctico, algo, ¿cuánto tiempo nos va a robar? Y a lo mejor no nos da los datos que necesitamos. Entrevista de estrés es una entrevista de las que se hacen en la prensa, donde se busca llevar a la persona al límite, donde se le provoca, donde se le causa un estrés para ver justamente cómo reacciona. Por ejemplo, cuando se le detiene a alguien y se le está atosigando, se le llena de preguntas y preguntas y preguntas y le llevamos al límite a esa persona porque justamente queremos ver su reacción o necesitamos ver si tolera alta presión esa persona. Se le dio, por ejemplo, a este Maravilla